Saludamos ahora a David Saucedo, especialista en seguridad. Estamos hablando hoy de la situación del turismo en México y en este segmento específicamente, ¿cuál es el impacto de la inseguridad? Es un tema que nos pega más de manera interna en cuanto a la percepción y las decisiones de viajar o no a determinado destino turístico, o es un asunto que realmente nos impacta a nivel atracción de turismo internacional. David Saucedo, qué gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Quiero saludarte a ti, pero a tus órdenes. Muchas gracias. Pues hablando un poquito de esto, decíamos de los datos oficiales que existen, pues son datos del Secretario Nacional de Seguridad Pública en donde se hace pues un balance de cuál ha sido el incremento de los diferentes delitos, principalmente en los destinos turísticos, que es el tema que nos compete en este segmento. Y la verdad es que uno analiza y prácticamente en los 56 destinos turísticos más recurridos y más concurridos, y más atractivos para el turismo tanto nacional como extranjero, pues han crecido los delitos, diferentes tipos de delitos, desde narcomenudeo hasta extorsión, asesinatos, homicidios dolosos, en fin, estas características. Y aquí pues lo que estamos tratando de dilucidar y de hacer el balance y el análisis es justamente cuál ha sido el impacto, porque pueden ser muy alarmantes los datos y preocupantes, pero habrá que ver qué tanto ha caído el turismo en estos destinos. Desde tu análisis y tu percepción y tu estudio, ¿qué es lo que nos puedes decir, David? Bueno, tenemos un problema que es multicausal, Marta. Por un lado, el turismo en México y en varias regiones, en varios países, de hecho, hubo un descenso en el flujo turístico y en las inversiones en este ramo debido a la pandemia. Es decir, el COVID sí generó una contracción del sector turismo en varios países, destacadamente en México, pero una vez que el COVID ha sido superado o que se han limitado las restricciones sanitarias y para el tránsito de personas y para la realización de eventos masivos, la situación de inseguridad ha impedido que el sector turístico se recupere. Es decir, la contracción de la actividad turística no tiene como un origen la inseguridad, pero sí es un factor que está impidiendo que se puedan recuperar los distintos prestadores de servicios turísticos, restauranteros, líneas aéreas, cadenas hoteleras, y que puedan nuevamente restablecer el nivel de consumo de servicios turísticos que había previo a la pandemia. ¿Qué es lo que sigue? Que por una dinámica propia de los grupos del crimen organizado que se están disputando el control de distintos centros turísticos, tenemos distintas alertas de viaje de las embajadas de Estados Unidos, de Alemania, de Canadá. Destacadamente la Embajada Americana a lo largo del año lanzó varias alertas para que sus funcionarios o incluso sus ciudadanos no visitaran y no transitaran por ciertas zonas del país. Es decir, tenemos un fenómeno muy complejo en donde el COVID, la situación de inseguridad, las alertas de viaje de las embajadas de países en donde teníamos un alto flujo turístico, están limitando las inversiones en el ramo hotelero. Por otro lado, ya con el actual gobierno federal, de acuerdo como han señalado muchas voces, ha habido también una reducción en las inversiones para la promoción turística del país. Como tú sabes, fueron abolidos, eliminados varios fideicomisos, algunos que tenían que ver con la prestación de servicios turísticos, algunas otras agencias, la Secretaría de Turismo, Fonatur, ya no están desplegando estas cadenas, estas campañas publicitarias, que incluso llegaron a ocupar espacios importantes en eventos deportivos a nivel internacional en donde se promocionaba al país. De todos modos, el turismo sigue siendo una de las principales fuentes de entrada de divisas para México, pero no está teniendo la recuperación que se esperaba y que pudo haberse impulsado mediante la aplicación de algunas medidas contracíclicas que lamentablemente no se instrumentaron. Justo hablábamos de lo que contribuye la industria turística, la llamada industria sin chimeneas, ¿no? Que así se conoce la industria turística y que ya desde hace muchos años es parte y pilar fundamental de la economía mexicana. En algún tiempo, pues abajo de lo que ganaba el país en materia de ingresos por petróleo, etcétera. Hoy lo hace, pero por abajo de las remesas prácticamente. Son las remesas y luego es el turismo. Desde tu punto de vista, desde tu análisis como experto en materia de seguridad, ¿el gobierno mexicano está descuidando esta industria clave para México?
Sí, por supuesto, hay algunas ciudades que se encuentran en el ojo del huracán desde el punto de vista de inseguridad. Hay turismo de negocios, como el que se realiza en la ciudad de León, turismo de playa en puertos como el de Acapulco, el de Cancún, turismo de aventura en distintas regiones de Michoacán, en la zona de la mariposa monarca. Es decir, hay zonas del país que lamentablemente se encuentran ahorita en una disputa por los grupos criminales tratando de obtener el control de estas regiones, de los mercados locales de narcomenudeo y de las rutas de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Me parece que desde el punto de vista de seguridad, debido a la importancia que tienen estas ciudades, las que acabo de mencionar, y otras tantas que se encuentran en el circuito de ciudades que captan turistas de manera regular, tendría que haber una estrategia de seguridad focalizada para poderle brindar seguridad a los turistas nacionales y extranjeros que están visitando estos espacios y que lamentablemente son presa de las noticias que conocemos en medios de comunicación, en donde se reporta cómo los distintos grupos de narcotráfico se están disputando en las calles y generando balaceras en restaurantes, en playas, incluso en los aeropuertos. Esto genera las alertas de viaje de las Ahorita, embajadas. David, ajá, justamente estábamos hablando de esas alertas de viaje y del impacto que pudiera tener todos estos crecimientos de diferentes delitos en los puntos turísticos y pues hay voces que señalan que esto realmente impacta más a nivel nacional que a nivel turismo internacional, que prácticamente las noticias allá les llegan, pero son muy pocas y que finalmente ellos tienen planeados sus esquemas de viaje muy establecidos, salen poco de los hoteles, etcétera, y que finalmente no representan pues un tema para que ellos desistan de sus viajes, que prácticamente las cancelaciones se dan entre turismo nacional. En efecto, las alertas de viaje de las embajadas generan un impacto, pero en los inversionistas, es decir, en las cadenas, en los prestadores de servicios que normalmente invertían en el desarrollo de polos turísticos, se contrae la inversión extranjera directa en los puntos turísticos del país, pero en efecto se mantienen los flujos de turistas. Es decir, el turismo lo podemos ver desde distintas vertientes. Por un lado, la llegada de inversiones, por el otro lado, el flujo turístico. A nivel nacional, en efecto, tienen un impacto importante, sobre todo en aquellos ciudadanos que con la recuperación económica nuevamente pueden destinar parte de su ingreso para poder invertir en momentos de recreación y sano esparcimiento, pero que tienen que elegir destinos paralelos debido a que los que son comúnmente visitados, sobre todo los destinos de playa, se encuentran en conflicto en Cancún, en Acapulco, en Puerto Vallarta, zonas en donde hay claramente la presencia de organizaciones criminales con nombre y apellido. Las que se están disputando estos espacios son el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, debido a que los turistas extranjeros muchos de ellos cuando arriban están buscando las drogas de diseño que los propios grupos del narcotráfico producen y comercializan, incluso llegando a afectar a otros prestadores de servicios turísticos como los taxistas mediante el muy conocido esquema de cobro de derecho de piso. Sí, por supuesto, este tema de las extorsiones, yo leía algunos reportajes al respecto y son durísimas las cifras, e incluso hay lugares de la Riviera Maya en donde le cobran derecho de piso, por decirlo de alguna forma, incluso a la gente para salir de sus casas, situación que se vive en algunas colonias de Cancún específicamente. La verdad es que son cosas durísimas y que me parece que pues suceden en complicidad por omisión de parte de los gobiernos, tanto municipales como estatales y federales, David. Una de las respuestas que han empezado a brindar los gobiernos frente a estas situaciones excepcionales en materia de inseguridad es la creación de las así llamadas policías turísticas, es decir, elementos de seguridad pública, algunos de ellos bilingües, que con el apoyo de sistemas de videovigilancia, binomios caninos, drones, están tratando de amortiguar o disminuir la incidencia delictiva en las ciudades turísticas para disuadir e impedir que las noticias en materia de inseguridad, los eventos de alto impacto, pudieran provocar una contracción de los flujos turísticos. Esto se abre a un debate más grande, Oye, es decir, sí. sí, esto se abre a un debate más Sí, grande perdón, es que debido a... justamente quería yo,
Nos encimamos un poquito por lo que se tarda un poquito mi voz en llegarte y mi imagen, pero aquí me quiero detener en esto que mencionas y yo me pregunto, como turista, una persona que está de viaje, está paseando aparentemente tranquilo en algún lugar, al ver a la Guardia Nacional o a la Policía Turística o al Ejército, ¿se siente más tranquilo o se siente más inseguro, David? Es muy difícil decirlo. Normalmente los turistas, dependiendo de su origen, cuando ven a elementos de la Guardia Nacional que traen ropa táctica, elementos de policía que traen fusiles de asalto, pues evidentemente generan una impresión no muy positiva. Los turistas están acostumbrados, en efecto, a ver elementos de seguridad pública, pero más con la indumentaria policial, a la que estábamos todos acostumbrados. Sin embargo, al verlos en vehículos artillados, con armas largas, de grueso calibre, pues genera una sensación de incomodidad, no solo para los turistas extranjeros, sino también para los turistas mexicanos. Definitivamente la Guardia Nacional tiene que trabajar esta percepción. En materia de imagen me parece que no generan un atractivo, es decir, la gente no se siente necesariamente más segura al momento de ver a elementos de la Guardia con este tipo de equipos y vehículos en los destinos turísticos, porque como tú bien señalas, más bien genera una sensación de inseguridad y de alerta de que pudiera ocurrir un evento de alto impacto y justamente la presencia de estos elementos lo confirma. Así es. David, pues te agradezco muchísimo tu análisis para nuestro auditorio en Mega Noticias. Te mando un abrazo grande y feliz 2023. Muchas gracias a ti, Marta. Me dio gusto saludarte. Un abrazo y feliz año nuevo.